Desde toda la vida nos han definido que dos rectas paralelas son dos rectas las cuales no se cortan en ningún punto. Pero si tenemos dos rectas, digamos una recta R y otra S, las cuales son paralelas, ¿estas se cortarían en el infinito? Pues la respuesta es clara, sí. Si hablamos de geometría proyectiva, cuando proyectamos dos rectas paralelas en el espacio, claramente se cortarán. Pero si hablamos de geometría en dos dimensiones, en el plano cartesiano, dos rectas paralelas podrían cortarse en algún punto, en el infinito. Pues eso lo vamos a ver hoy en este vídeo, que es una demostración que no se ha conseguido aún hallar, así que vamos a intentar demostrar si esto se puede hacer, o en caso de que no, vamos a encontrar las razones por las cuales dos rectas paralelas no se cortan en ningún punto, ni siquiera en el infinito. Para el análisis de esta cuestión, lo primero que haremos es suponer que tenemos dos rectas. Vamos a llamar, por ejemplo, la recta R con ecuación x igual a 0 y a la recta S con ecuación x igual a 1. Bueno, a modo de demostración rápida de que estas dos rectas son paralelas, aunque se ve muy claramente, el vector director de la recta R, que supongamos que es la verde, se mueve 0 unidades en el eje X, con lo cual la unidad que se mueve es en el eje Y. Entonces sería el vector 0, 1 o 0, menos 1. Y claramente este vector coincide con el vector director de la recta S, que será de color morado. Y para ejecutar la demostración, aparte de las dos rectas paralelas, como es obvio, necesitaremos una circunferencia de radio 1 situada en el eje de coordenadas, la cual es de fórmula x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Si ampliamos un poco la imagen, podemos ver cómo este segmento verde representaría al seno de 90, ya que este sería el ángulo de 90 grados y esto tendría módulo 1, ya que el seno de 90 es 1. Y por su contrario, el coseno de 90 sería 0, ya que no habría recorrido, simplemente estaría ese punto y ya está, este módulo 0. Vale, ahora eliminamos la recta S para probar otros senos, aparte del de 90. Por ejemplo, aquí hallaríamos el seno de 45 grados y para hallar la tangente prolongaríamos esta recta y aquí sería la tangente de 45 grados. Cuando reducimos el grado, la tangente en sí también se reduce. Y por el contrario, cuando ampliamos el grado, bueno, yo lo estoy diciendo en grados, pero en verdad también lo podríamos decir en radianes, pi medios y todo eso. Conforme ampliamos hasta pi medios, todo ese recorrido aumentará la tangente y seguirá aumentando y seguirá aumentando. Por el contrario, cambiando de cuadrantes, si cogemos un ángulo del segundo cuadrante, por ejemplo 125, para sacar la tangente lo que tendríamos que hacer sería prolongar este ángulo y aquí obtendríamos la tangente. Estos ángulos de aquí, el 0 y el 180, nos darían como tangente 0. Luego, si cogemos un ángulo del tercer cuadrante, al prolongarlo nos saldría el mismo que del primero. Y como hemos visto, del segundo igual que el del cuarto. Así que nos sirve con coger un ángulo del segundo cuadrante y uno del primero, ya que el del primero nos servirá también para el tercero y el del segundo nos servirá también para el cuarto. Estos serán negativos y estos serán positivos. Bueno, y ahora después de esta introducción de trigonometría para entender la demostración, vamos a reducir la imagen para poder ver bien lo que sucede con las dos rectas paralelas. Supongamos que tenemos un ángulo del segundo o del cuarto cuadrante. Como hemos visto, siempre va a ser una tangente negativa. Es decir, algo por aquí o por aquí, es decir, o con esta tangente o con esta tangente o así. Siempre nos va a salir algo parecido a eso. Si por el contrario, como hemos visto, cogemos un ángulo del primer o tercer cuadrante, nos va a salir una tangente positiva, la cual, conforme se acerque al ángulo de 90 grados, se irá haciendo cada vez más grande. Al contrario, como hemos visto, en la otra, cuando se acercaba al ángulo de 90 grados, se hacía más pequeña. Ahí observamos que el ángulo de 90 grados, en cuanto a senos y tangentes, es como si fuera una frontera
entre un número muy grande, el cual es positivo, y un número muy pequeño, el cual es negativo. Y ya sí que por último, para dejar ya la trigonometría y empezar con la demostración, un apunte muy importante. Cuando tenemos que la tangente del seno de 45 es esta medida de aquí, ¿eso qué nos quiere decir? Pues quiere decir que esta recta de aquí, al prolongarla, y esta recta de aquí, se cortan justo en ese punto. Es decir, en el 1, la elevación que le dé la tangente. Es decir, si la tangente de alfa es igual a 4, en nuestro dibujo querrá decir que el punto de corte entre esta recta y esta recta será el 1, 4. Ahora sí que ya empezamos con la demostración analítica y como hemos visto, nuestra recta S sería como la prolongación del seno del 90, mientras que nuestra recta R sería como la prolongación de nuestra tangente, es decir, una tangente en forma de recta en vez de en forma de segmento. Para empezar tenemos esta fórmula, la cual se cumple para cualquier valor de alfa. Tangente de alfa es igual al seno de alfa partido el coseno de alfa. Pero nos interesa, como hemos visto, la tangente de 90 o de pi medios. Vamos a hacerlo en grados en vez de en radianes, que sería igual al seno de 90 partido el coseno de 90. Lo cual es igual a 1 partido 0, lo que implica que no existe. Y bueno, como aclaración, no lo he dicho antes, he dicho que la recta R es la prolongación del seno de 90, ya que el seno de 90 es esto, y si lo prolongásemos a una recta, la cual no es un segmento que tiene principio y fin, sino que es infinita, que nunca acaba, pues sería justo la recta R, es decir, la recta verde, y por otro lado la tangente, es decir, la suma de todas las tangentes, tanto positivas como negativas, formarían la recta S, que es la morada. Por eso he dicho que la recta R es la prolongación del seno de 90 y la recta S es la prolongación de la tangente de alfa. Como hemos visto, tangente de 90 es igual a 1 partido 0, lo que implica que no existe la tangente de 90. Con lo cual, ahora vamos a intentar hacer el límite cuando x tiende a 90 de seno de x partido coseno de x, que es lo mismo que tangente de x. ¿Y por qué hacemos el límite de la tangente de x? Pues básicamente lo hacemos porque, como hemos visto, el punto de corte entre las dos rectas que hemos propuesto está claramente marcado por la tangente de alfa, porque el punto de corte siempre va a ser el 1 y el valor de la tangente de alfa. En este caso, la tangente de 90 nos dice que no existe, con lo cual sería el punto 1 y una coordenada que no existe, con lo cual el punto no existiría. Entonces, al hacer el límite vamos a ver hacia dónde tiende verdaderamente esta recta y esta función en sí para ver en qué punto se cortaría. Y bueno, resolver este límite es muy sencillo. Como hemos visto, este es 1 partido 0, lo cual es una indeterminación de k partido 0, las cuales se resolvían calculando los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a 90 por la derecha y a 90 por la izquierda. Vale, ahora calculamos estos límites laterales, arriba va a quedar 1 y abajo, como es 90 por la derecha, quiere decir que podríamos coger el ángulo 91, el cual es negativo, con lo cual el 0 va a ser negativo. Por el contrario, aquí cogeríamos un ángulo menor, por ejemplo el 89, y nos daría un número muy alto, positivo, con lo cual este 0 sería positivo. Como bien sabemos, la regla de los signos más por menos es menos infinito y este más y más infinito. Como estos no son iguales, quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 90 de tangente de x. Y bueno, esto de que no existe el límite de la tangente de x, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, que cuando tenemos la indeterminación, esto implica que hay una asíntota vertical en el ángulo 90, es decir, en pi medios.
Aquí tenemos una asíntota vertical, la cual, como hemos visto, cuando el ángulo se acerque por la izquierda va a dar más infinito. Y como ves, se acerca al más infinito. Y cuando se acerca por la derecha, se irá a menos infinito. El límite no existe básicamente porque esta función de aquí se va a menos infinito. Si fuese a más infinito, querría decir que las dos irían a parar al mismo lugar, con lo cual el límite sería común. En este caso, el límite no es común. Un límite se va hacia arriba y el otro hacia abajo, con lo cual no podemos determinar un límite para la función tangente de x como tal. Bueno, ya para concluir este vídeo, pues volvemos a las dos rectas paralelas del principio R y S, las cuales, como hemos visto, conforme el ángulo por la izquierda, es decir, entre 0 y 90, se acercaba más al 90, iba aumentando y aumentando. Esta sería una medida, esta sería otra, y justo en el 90 por la izquierda, como hemos visto, sería más infinito. Es decir, que cortaría a esta en el más infinito, porque claro, si el módulo desde el punto de corte hasta el origen de coordenadas es más infinito, quiere decir que lo corta en el más infinito. Por el contrario, cuando tendía a 90 por la derecha, es decir, en todos estos ángulos de aquí, pues claramente iba haciendo que el módulo de la tangente fuese más pequeño hasta el menos infinito, con lo cual estas dos rectas se cortarían, estas dos en el más infinito y estas dos en el menos infinito. Como hemos visto, la respuesta al enunciado planteado es afirmativa. Sí, dos rectas paralelas se cortan. ¿Dónde? En el infinito. ¿Qué quiere decir? ¿Que dos rectas paralelas pasan a ser secantes? ¿Ya no existen las rectas paralelas? No. Dos rectas paralelas no se cortan en ningún punto. Y esa afirmación es cierta, ya que el infinito no es ningún punto. No puedes decir tengo infinitas cosas, porque el infinito no es un número, no lo puedes situar en ninguna línea de números, no lo puedes situar en un plano cartesiano, con lo cual por eso es tan complejo. El infinito es una idea, entonces digamos que sabemos que estas dos rectas paralelas se cortarán en el infinito, pero no lo podemos representar. Lo que sí que podríamos representar es la imagen del principio, donde dos rectas paralelas en geometría proyectiva sí que se cortan, pero en geometría en dos dimensiones no lo podríamos representar, aunque sea cierto. Entonces, como cuestión final, sería correcto definir dos rectas paralelas como dos rectas que no se cortan en ningún punto. Pues la respuesta también es afirmativa, porque como he dicho antes, el infinito no es un punto, con lo cual sí que es cierto que dos rectas paralelas no se cortan en ningún punto. Otra afirmación podría ser que dos rectas paralelas tienen el mismo vector director, hablando en geometría en dos dimensiones. Claro, en tres dimensiones las rectas se podrían cruzar y tener distinto vector director y aún así no tener ningún punto en común. Y bueno, particularmente la demostración que acabáis de ver, yo no la he visto en ningún lugar más. No sé si será la primera, la única, o hay más si no las he encontrado. Pero si buscáis en internet si dos rectas paralelas se cortan, probablemente te salga esta imagen, la cual es de geometría proyectiva y esto claramente se cumple, porque cuando sales del globo terráqueo, al no ser una esfera, que tampoco es perfecta, pues todo cambia.